En muchas ocasiones, la mayoría, de hecho, se habla de la guerra de los reinos cristianos contra los reinos musulmanes de la península ibérica como reconquista, pero en este video voy a decir por qué este término es inválido, y además, voy a explicar por qué el califato de Córdoba sí era legítimo, y además, lo voy a hacer con la etapa de la historia que muchos usan para legitimar la reconquista, o sea, el reino visigodo de Toledo. Para empezar, tenemos que eliminar la idea de que el reino de Asturias, el primer reino cristiano que inició la mal llamada reconquista, no era sucesor del reino visigodo de Toledo. En Asturias y Cantabria nunca se pudo terminar la romanización. Si bien los romanos conseguirían conquistar la zona, los nativos nunca terminarían de aceptar la cultura romana. Cuando el imperio romano cae, los cántabros y astures forman tribus y ciudades-estados independientes por toda la cornisa cantábrica, y aunque en muchos libros de historia se dice que los visigodos controlaron toda la península, esto no es cierto. La cornisa cantábrica nunca fue conquistada. Cuando el reino visigodo cae en el año 711, los musulmanes por los godos intentaron ocupar también Asturias, pero las tribus cántabras y sobre todo, las astures, hicieron una guerra de guerrillas muy similar a la que hicieron para expulsar a los visigodos, así que no, Asturias no nace del reino visigodo. También debemos tener en cuenta que cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica, los habitantes, tanto hispanos como godos estaban muy descontentos con el gobierno visigodo. Las contrasten luchas de poder de la nobleza visigoda habían provocado ya varias guerras civiles. La mayoría de las ciudades de la península ni siquiera ofrecieron resistencia a la conquista musulmana, y aunque es cierto que algunos visigodos se refugiaron en Asturias con apoyo de las tribus nativas, la mayoría de los visigodos se adaptaron perfectamente bien a la sociedad musulmana, y es muy gracioso que se use a los visigodos para decir que España antes era cristiana, cuando la gran mayoría de visigodos se convirtieron al Islam, pactaron con los conquistadores árabes y bereberes para mantener sus negocios y fortuna y formaron una clase alta, que de hecho tuvo bastante influencia en Al-Ándalus, así que el califato de Córdoba podría considerarse como más visigodo que los reinos del norte. Es importante aclarar una cosa, y es que Asturias no fue el único que intentó buscar legitimidad en el reino visigodo. El califato de Córdoba también se proclamaba como descendiente del reino visigodo. Tanto los muladíes musulmanes como los mozárabes cristianos se sentían descendientes de los visigodos, y es que tanto la identidad andalusí como la asturiana descienden de la visigoda y ambos estados parten del reino visigodo. Para cuando los musulmanes llegaron, el reino visigodo, a pesar de su guerra civil, era la mayor potencia de Europa, pero lo que hicieron los bereberes no fue destruir a esa potencia, sino que le aportaron avances tanto científicos como tecnológicos que darían lugar a un estado mucho más poderoso, el califato de Córdoba, que era el resultado de la fusión de esos dos mundos, el visigodo y el árabe. Otro punto importante a tener en cuenta es que el Islam tuvo presencia en la península durante siglos. Cuando los reyes católicos conquistaron el reino de Granada, los granadinos llevaban 8 siglos siendo musulmanes, y no eran ni invasores ni ocupas como los llaman algunos, sino los descendientes de los habitantes del reino visigodo, que habían sido convertidos al Islam. Y para terminar de destruir el término reconquista. La reconquista no fue una guerra de los hispanos contra los invasores árabes, fue una guerra de los hispanos cristianos contra los hispanos, fue una guerra fratricida, una guerra entre hermanos separados por religión. Cuando los reinos cristianos expulsaron a los moriscos, no expulsaron a invasores sino a otros hispanos. Los cristianos estaban cegados por el odio contra el Islam y veían a todo lo musulmán como invasor, llamando infieles, torturando o incluso quemando vivos a personas que no eran invasores, eran como ellos, descendientes del antiguo reino visigodo de Toledo. Y pese a que se intente decir que los musulmanes no aportaron nada o que eran ocupas, lo cierto es que los aportes de la civilización islámica están casi al mismo nivel que los aportes de la civilización romana. Y debéis tener en cuenta una cosa, los habitantes de Marruecos y Argelia que descienden de los moriscos, descienden de hispanos, y son tan ibéricos como lo somos nosotros. Después de todo esto, ¿quién puede seguir teniendo la poca vergüenza de utilizar la palabra reconquista? Terminó desfasado y que los antiguos reinos cristianos usaron como excusa para expandirse.